Por ello es que la protección radiológica plantea 3 principios fundamentales, que son el de la justificación. Como primer principio, este principio dice, si bien es cierto, hay riesgo en el uso de las radiaciones ionizantes, pero también genera beneficios. Y este principio postula de que siempre el beneficio tiene que ser mayor que el riesgo. Es la única forma que justifique el uso de radiaciones ionizantes. Si no, no debería utilizarse. Es más, la Organización Mundial de la Salud inclusive postula que si hay otras opciones para hacer diagnóstico donde no se utilice radiaciones ionizantes, se debe preferir esa opción en donde no se hace uso justamente de radiaciones ionizantes. O sea, eso lo dicen las organizaciones de salud a nivel mundial, los órganos rectores. El segundo principio es de optimización, o sea, estando ya justificado que el beneficio es mayor que el riesgo, es necesario que el uso de la radiación ionizante sea realizado, la aplicación, generando la menor dosis posible para todas las personas involucradas. Ese es un principio y en donde obviamente hay grupos de profesionales importantes que luego también lo voy a desarrollar, lo digo ya, adelantando, donde el trabajo tanto del oficial de protección radiológica como del físico médico resulta ser fundamental. Y el tercer principio es la fijación del límite de dosis. Límite de dosis reglamentarios que no deben ser excedidos. Y eso, es decir, un límite lo que me indica no es que el riesgo es 0, sino un límite simplemente me indica un valor de referencia en donde plantea que hasta ese valor el riesgo es aceptable. Y ese límite de dosis plantea propiamente, se indica en la normativa, identifica 2 segmentos de la población. Los llamados trabajadores ocupacionalmente expuestos, o sea, quienes trabajan con radiaciones ionizantes, y el público en general. Observamos, en el caso del personal ocupacionalmente expuesto, el límite de dosis promedio anual es de 20 milisieverts de dosis efectiva, ¿no? Considerando un promedio de 5 años consecutivos. Y como máximo, 50 milisieverts de dosis efectiva en un año, siempre que no se sobrepase los 100 milisieverts en 5 años consecutivos. Eso como dosis efectiva, considerando de cuerpo entero. Y les había mencionado que la dosis equivalente se utiliza justamente para poder establecer límites cuando la dosis se ha recibido en forma localizada. En ese sentido, identificamos en el cristalino, por ejemplo, 150 milisieverts de dosis equivalente, es lo que dice nuestra normativa. Las nuevas recomendaciones ya en la última publicación del Organismo Internacional de Energía Atómica, recogiendo las recomendaciones de la Comisión Internacional de Protección Radiológica, postula que este valor de 150 milisieverts en el cristalino anual debería ser reducido a 20 milisieverts. Se realizan investigaciones en forma continua y dan lugar a este tipo de recomendaciones. Y por otro lado, 500 milisieverts de dosis equivalente en un año en la piel y extremidades. Por otro lado, identificamos para el público en general una dosis efectiva de 1 milisievert por año y una dosis equivalente en el cristalino de 15 milisieverts por año, lo que está aprobado en nuestra reglamentación, o una dosis equivalente a la piel de 50 milisieverts por año. Miren, personal que trabaja con radiaciones, personal operador y público en general. ¿Y qué pasa con el paciente? Aquel que va a hacer uso de las radiaciones ya sea para diagnóstico o para terapia. ¿Cuál es el límite que se fija para esas personas que van como pacientes? No hay límite de dosis. No hay límite de dosis. Eso va a depender del tipo de examen al que va a ser sometido, el tipo de tratamiento, y va a depender de que sea el médico tratante, el médico especialista, el que diga a qué exámenes va a ser sometido. De allí
que se requiere que el profesional médico sea un profesional realmente competente, porque puede ocurrir, como que de hecho ocurre, no solamente en nuestro país, sino es lo que se ha identificado a nivel mundial, que existiendo médicos que no tienen la calificación correspondiente, hacen un abuso de estos exámenes, conllevando a que muchos sectores de la población asuman riesgos que deberían ser evitados. Para ello, se requiere obviamente una fiscalización, hacer el seguimiento de ello. Y eso tiene que ver con la parte regulatoria. Dependerá de que si esta fiscalización es adecuada, permitirá realmente reducir los riesgos, ¿no?, en tanto se identifique que no estarían justificados.